A partir de este momento, vamos a ver Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8. Estamos abriendo los regalos perfectos de parte de Dios, y hoy nos toca ver el amor de Dios. Mientras estudiamos un maravilloso pasaje del amor de Dios, me gustaría referirme por algunos momentos a algunos himnos clásicos que solemos cantar. Hay veces que parece que la mejor forma de expresar ciertas verdades está en leer poemas de creyentes que en siglos pasados han revelado detalles en cuanto al amor de Dios de una manera maravillosa. Me gustaría comenzar nuestro estudio de hoy con el texto de un himno. La letra fue descubierta grabada en las paredes de un asilo psiquiátrico que estaba siendo demolido en el siglo pasado. Usted pensará, justamente que se trata de un lugar extraño para encontrar palabras en cuanto al amor de Dios, pero ¿qué mejor lugar puede haber para encontrar la desesperación de un hombre? Las palabras descubiertas fueron añadidas más tarde a un himno del compositor F.M. Lehman. Lehman escribió las primeras 2 estrofas del himno y el coro, pero aún no lo había terminado. Cuando escuchó las palabras grabadas en la pared de este asilo, las agregó como última parte. Este himno se publicó finalmente en el año 1917. La letra de este escritor anónimo son las más preciosas de todo el himno. Dicen, podremos llenar el océano con tinta, si los cielos fueran una tela, y cada tallo de la tierra una pluma, y cada hombre fuera un escriba, para escribir del amor de Dios, el océano quedaría vacío y el rollo de tela no podría contener todo el escrito, por más que uno lo extendiera por todo el cielo. ¡Qué hermosas palabras! Hoy, para hablar del tema del regalo del amor de Dios, que es maravilloso, quería agregar unas palabras que Charles Spurgeon escribió hace 200 años. ¿Se imagina que Dios, que es más grande que la inmensidad cuya vida va más allá del tiempo, que Dios, el que no tiene límites, lo ame? Que Él piense en usted, tenga lástima de usted, lo considere, son cosas que podemos esperar. Pero que Él lo ame, que lo escoja, que lo tenga grabado en las palmas de sus manos, que no descanse en el cielo sin usted, que no piense que el cielo está completo hasta que usted no esté allí, que usted sea la novia de Cristo, que haya un amor eterno entre Dios y usted. De tan solo pensar estas cosas, uno solo puede levantar las manos en adoración y decir, tu amor para conmigo fue maravilloso. Esto dijo Charles Spurgeon hace 200 años. ¿Cómo podemos tratar un tema tan vasto como el amor de Dios? Me viene a la mente el momento en el cual Agustín, aquel brillante hombre de Dios, uno de los padres de la Iglesia en el siglo IV, estaba caminando por la playa y vio un niño. El niño había hecho un pozo al borde del agua y estaba corriendo ida y vuelta hasta el mar para llenar el pozo con su pequeño balde. Agustín le preguntó, ¿qué haces? Y el niño le respondió, estoy derramando el mar en este agujero. El comprender o explicar el amor de Dios para con la raza humana completamente es como intentar derramar una verdad gigantesca e infinita en nuestras mentes limitadas. Así que después de haberle advertido de esta manera que es imposible comprender este tema en su totalidad, voy a intentar hacerlo. Vamos a hablar del amor de Dios, un regalo perfecto que solo proviene de Él. Este regalo, el tesoro del regalo de Dios, es el próximo tema en nuestra serie de estudios de Romanos capítulo 5. Pero, ¿por dónde comenzamos? ¿A dónde comenzamos a sumergir nuestros pequeños baldes en este océano? Sigamos el ejemplo desplegado en este capítulo y hagámonos las siguientes preguntas. Primero, ¿qué tipo de personas ama Dios? Segundo, ¿qué tipo de amor brinda Dios? Y tercero,
cómo respondemos a este tipo de amor. Vamos a seguir esto. ¿Qué tipo de personas ama Dios? ¿Qué tipo de amor brinda Dios? ¿Y cómo respondemos a este tipo de amor? Vamos al primero. En primer lugar, ¿qué tipo de personas ama Dios? Pablo nos da 3 categorías en el capítulo 5. El primer tipo de persona que ama a Dios es el débil. Dice el versículo 6, porque Cristo, aun cuando éramos débiles, o sea, el momento exacto según el plan de redención de Dios, a su tiempo murió por los impíos. El sustantivo griego en este versículo es satenes, el cual se refiere a alguien que no tiene fuerzas ni poder alguno. Obviamente, en este contexto, una persona es considerada sin poder para agradar a Dios. Usamos esta palabra en forma figurada para referirnos a alguien que está tan débil que no puede levantar ni un dedo. En Hechos capítulo 3, Pedro y Juan van al templo durante la hora de la oración y ven a un hombre que había sido cojo toda su vida. Sus amigos lo levantaban y lo llevaban a la puerta del templo todos los días, lugar desde el cual pedía limosna de los que iban a adorar a Dios. Pedro y Juan se le acercan y él les pide dinero. Pedro le responde en el versículo 6, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Luego los versículos 7 y 8 nos dicen así, y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. A propósito, este milagro fue legítimo y fue llevado adelante por sanadores divinos, los apóstoles, quienes jamás le preguntaron a este hombre cuánta fe tenía. De hecho, este hombre era un incrédulo. Él no conocía el Evangelio y aún no había escuchado el nombre bajo el cual los apóstoles le mandaron que caminara. Los apóstoles no oraron primero, no le convirtieron primero, no le hicieron decir primero que creía que podía caminar, no lo tocaron en la frente. ¿Se dio cuenta de eso? Uno necesita comprender que esta sanidad nada tiene que ver con este hombre cojo haciendo algo o creyendo o prometiendo algo. Él era astenes, incapaz, débil. Esta sanidad está relacionada 100% con el poder de Dios. Es importante comprender esto, porque luego pasa a ser un cuadro real de nuestra sanidad espiritual. Dios no viene a aquellos que tienen poca fe. Él no salva a aquellos que exhiben poca devoción. Él no redime a aquellos que muestran poco potencial espiritual, no. Él viene a aquellos que no pueden levantar un solo dedo para salvarse a sí mismos. Él le dice a los débiles espiritualmente, levántate y anda. Pero el segundo tipo de persona que Pablo nos dice que Dios ama es el pecador. Vaya al versículo 8 de Romanos capítulo 5. Dice la Biblia, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Primero Pablo escribe que Dios nos amó cuando éramos débiles y ahora escribe que nos amó cuando aún éramos pecadores. Como toda la humanidad es pecadora, ¿significa esto que Dios ama a todo el mundo? Sí. En cierta medida todo el mundo se beneficia del amor de Dios. Es el amor de Dios por su creación que nos mantiene libres de ser destruidos. Es el amor de Dios manifestando en y por medio de la gracia que permite que el incrédulo pueda respirar, sentir la lluvia en su rostro o disfrutar la belleza del crepúsculo. Sin duda, la única persona que va a disfrutar al máximo el amor de Dios es la que ama al Hijo de Dios. Pero Dios ama al mundo entero. Jesucristo murió por los pecados del mundo entero. Su expiación no tuvo límites. No solo murió por nuestros pecados, sino que murió por los pecados del mundo entero, tal como dice Primera de Juan capítulo 2, versículo 2.
Es ese sentido de expiación ilimitada que permite que el incrédulo maldiga a Dios y así todo disfrute de una cena y una almohada suave para descansar. Sin embargo, eso va a llegar a su fin. ¿Por qué? Porque la expiación de Jesucristo es limitada. O sea, solo es beneficial en su medida completa y eterna para aquellos que han sido redimidos. Por ahora, la invitación es universal. Dios ama al mundo y el mundo está lleno de pecadores. Y Dios, si usted puede creerlo, según Romanos 5:8, ama a los pecadores. Ahora, ¿qué es un pecador? Ese es el tipo del dormitorio de al lado o de la casa de al lado. Ese sí que es un pecador. O la mujer que trabaja en la oficina de al lado. Ella sí que es pecadora. La palabra pecador proviene del verbo griego amartano. Esta palabra fue utilizada originalmente por los griegos para referirse a un arquero que le erraba al blanco. Aquellos que arrojaban flechas, ¿se acuerda? Luego pasó a significar alguien que le erró al camino acertado. En el Antiguo Testamento griego, este verbo fue escogido para referirse al errar a una meta establecida por Dios, el no agradar a Dios. Un pecador, entonces, no es necesariamente alguien que se ha apartado a una vida perversa, sino que cada persona que no tiene a Cristo es un pecador porque ha fallado a la meta del propósito de Dios para su vida. La meta es vivir en comunión con Dios por medio de Cristo. Nosotros tendemos a pensar que la palabra pecador solo se aplica a personas muy malas. Eso es lo que habitualmente pensamos. Pero la verdad es que cuando entendemos que todos hemos pecado, que todos hemos fallado al blanco divino, entonces, según la palabra de Dios, todos somos pecadores. Esas son las malas noticias. Usted es un pecador. Y me pone contento que esté escuchando en este momento. Hay personas que dicen, yo no quiero ir a la iglesia en la cual me digan que soy un pecador. Pero es la verdad. Sin embargo, las buenas noticias son estas. Si usted es un pecador, entonces es una de las personas que Dios ama, porque Dios ama a los pecadores. Nosotros amamos a personas que son fáciles de amar. De hecho, por lo general nos caen bien las personas que son como nosotros. Entonces, asumimos que ese es el tipo de amor que Dios tiene para con nosotros. Y es más, llegamos a pensar que no debemos ser tan malos si Dios realmente nos ama. D.A. Carson, un maravilloso teólogo, ilustró la diferencia entre nuestra visión del amor y el amor de Dios. Él escribió lo siguiente: imagínese a Carlos y Susana caminando por la playa de la mano. Se han sacado el calzado y la arena húmeda cruje bajo sus pies. Carlos mira a Susana en sus hermosos ojos almendrados y le dice, Susana, te amo de verdad. ¿Qué quiere decir él con esto? Bueno, si asumimos que es un hombre decente y un cristiano de verdad, él por lo menos quiere decir, Susana, significas todo para mí. No puedo vivir sin ti. Tu sonrisa me paraliza, tu buen humor, tu cabello, tus ojos, todo me fascina, te amo. Lo que él seguramente no quiere decir, sigue comentando Carson, es, Susana, más allá del hecho de que tu nariz es más grande que la de una caricatura, que tu cabello es tan grasoso que podría servir de aceite para camiones, que tus rodillas son tan huesudas que hasta un camello parece elegante, tu personalidad hace que Atila sea un dulce. Así y todo, Susana, te amo. Esto es lo que Carson ilustró entre la diferencia de la visión del amor de Dios y el amor nuestro. Ahora, Dios nos dice en su palabra, te amo. ¿Qué nos quiere decir? ¿Que significamos todo para Él, que no puede vivir sin nosotros? Nuestra personalidad, nuestra sonrisa, nuestra belleza son excelentes. Cuando Él dice que nos ama, podemos decir que está diciendo, escucha. En términos morales,
tu gruesa nariz y cabello grasoso, tus rodillas descoyuntadas y tu personalidad terriblemente egoísta hacen que seas absolutamente feo, pero te amo. No porque seas atractivo, sino porque decidí amarte. Mi amigo, si usted piensa que se merece el amor de Dios, inclusive en alguna manera, jamás se sentirá seguro en él. Eso es porque siempre tendrá temor de hacer algo que no merezca su amor y sabe que lo hará. La persona que sabe que Dios lo ama, por más que no se lo merezca, esa es la persona que puede descansar en el hecho de que el amor de Dios dura para siempre y jamás van a merecerlo. Dios ama a personas que no se lo merecen y que son pecadoras. Pero no solamente Dios ama al débil, no solamente Dios ama al pecador. Hay otro tipo de persona a la que se refiere en este pasaje. Esta es tal vez la que más le sorprenda que Dios le ame. Fíjese en el versículo 10. Dice, porque si siendo enemigos. Entonces, el tercer tipo de persona que Pablo nos dice que Dios ama es el enemigo. Estas son 3 frases que usted debe de subrayar en su Biblia. Cuando aún éramos débiles, cuando aún éramos pecadores, siendo aún enemigos. Versículos 6, versículo 8 y versículo 10. Siendo enemigos de Dios. Esta es la seriedad del pecado, ya que el pecado es en rigor rebelión contra Dios. No es solo un fracaso, es el rehusarse a seguir a Dios. Este es el punto de Pablo. Una vez que uno comprende qué tipo de personas somos, nos damos cuenta que no tenemos posibilidades. No tenemos esperanza, somos pecadores y somos hostiles para con Dios. Luego, descubrirá que Pablo está dando la respuesta a la primera pregunta. ¿Qué tipo de personas ama Dios? La respuesta es a los débiles, pecadores y hostiles. Pero ¿qué tipo de amor brinda Dios? La segunda pregunta que nos hacíamos comenzando el estudio era ¿qué tipo de amor brinda Dios? La segunda pregunta es esta. Y fíjese en el versículo 7, dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pablo dice, sucede, pero es raro que alguien muera por otra persona buena. Cuando escuchamos historias de sucesos así, nos quedamos admirados. Nos emociona escuchar de bomberos que suben escaleras en llamas cuando todo el mundo está bajando. Hace unos días almorcé con el doctor John Milwin, que es el decano de nuestro seminario. Él me contó una historia acerca de su hermano William. William era su hermano mayor y era como un padre para él, un líder espiritual y un ejemplo a seguir. Él era la guía necesaria, ya que el padre los abandonó cuando eran chicos. William amaba a Dios y compartía su fe en Cristo con los demás. Cuando estaba en las Fuerzas Armadas, fue enviado a la zona de los Grandes Lagos. Un amigo en particular era un marinero con el cual su hermano había compartido el Evangelio. En un par de ocasiones fueron juntos a la iglesia de Moody en Chicago, pero este amigo no había aceptado a Cristo. Un día este amigo le pidió a William si podía cubrirlo por un par de días, para poder así tener unos días libres para su próximo casamiento y luna de miel. William le dijo que sí. Ese mismo fin de semana, un piloto de la Fuerza Aérea se estrelló en el lago y las autoridades enviaron un barco para sacar los restos y el cuerpo del piloto. William era uno de los marineros en ese barco. Mientras estaban en el lago, se desató una tormenta, la cual, agravándose más y más, hizo que el barco se hundiera. Todos murieron esa tarde, a excepción de un hombre mayor al cual William le había dado sus salvavidas. Fue un regalo que este hombre anciano recibió que permitió que sobreviviera la tormenta.
pero William murió. Ese tipo de sacrificio desafía la lógica. Ese tipo de heroísmo nos deja estremecidos y maravillados. Es raro, tal como lo dice Pablo en Romanos 5:7. Dios fue mucho más allá de cualquier acto humano. Fíjese en el versículo 8 nuevamente. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Estamos sin esperanza, pecadores, hostiles, condenados. Todos podríamos habernos ahogado en su ira. Pero Dios mostró su amor enviando a su Hijo con el salvavidas de la gracia infinita para aquellos que están perdidos y condenados. En Efesios capítulo 2, versículos 1 al 5 leemos de esta manera: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Pero Dios, qué alivio, ¿no? Él conoce lo peor de nosotros y aún así nos ama. Otro autor de himnos hizo una especie de resumen al escribir de esta manera: Él dejó el trono del Padre en las alturas. Qué gracia tan infinita y gratuita. Se despojó de todo excepto de amor, y sangró por la raza perdida de Adán. Todo esto es por misericordia, inmensa misericordia. Y Dios, esa misericordia me alcanzó a mí. Maravilloso amor. ¿Cómo puede ser que tú, oh Dios, hayas muerto por mí? Es totalmente inmerecido. Pero ese es el tipo de amor que Dios posee, un amor por el cual estuvo dispuesto a morir. Ágape es la palabra griega empleada en Romanos 5:8 para describir una muestra de Dios. Ágape es el amor de la voluntad. Representa la decisión de intelecto infinito. Sin embargo, es mucho más que una decisión, es una acción. Según Juan 3:16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. No dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dicho, que ha planeado, que ha pensado, que ha esperado. No, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Un autor anónimo dividió Juan 3:16 en 12 frases, en un intento de expresar la grandeza del regalo de salvación de Dios. Él escribió: Dios, el Dios amoroso como ningún otro, amó de tal manera, a un grado tan elevado, al mundo, la compañía más grande, que ha dado la acción más grande, a su Hijo unigénito, el regalo más grande, para que todo aquel, la invitación más grande, que en Él cree, lo más simple, en Él, la atracción más grande, no se pierda, la promesa más grande, más la diferencia más importante, tenga la certeza más grande, vida eterna, la mayor posesión. Esta fue la división que hizo de Juan 3:16 un escritor, mostrando la grandeza del amor de Dios. Pero ¿cómo nos apropiamos de este regalo? Es la última pregunta que nos hacíamos comenzando este estudio. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Spurgeon escribió lo siguiente: Jesucristo tomó la copa de nuestra condenación y con un largo trago la bebió por completo. Pablo respondió las preguntas: ¿qué tipo de personas ama? ¿Y qué tipo de amor da Dios?
Ahora, la pregunta final es, ¿cómo respondemos a este tipo de amor? La pregunta que usted tiene que hacerse es, ¿cómo responde al amor de Dios? Hay dos maneras, permítame dárselas. Recibirlo. Lo primero que usted puede hacer es recibirlo. Es un regalo. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo estoy convencido que hay muchas personas escuchando que no poseen el regalo del amor de Dios por medio de Cristo. ¿Por qué? Porque usted piensa que se lo merece. Piensa que se lo ganó, piensa que seguramente Dios lo ama porque usted se merece ese amor. ¿Ha estado escuchando lo que mencioné hasta ahora? Dios demuestra y entrega su amor a pecadores, los enemigos, los que no tienen esperanza. Para mí es fascinante saber que Romanos capítulo 5, versículo 8 encendió la mecha del avivamiento galés en el año 1904. Evan Roberts era un joven creyente que estaba escuchando a un evangelista llamado Seth Yeshua, predicando, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Estaba predicando y ese versículo lo conmovió tanto que comenzó a llorar y cayó literalmente de rodillas ante la presencia de Dios. Luego escribió, lo que me quebrantó fue que Dios entregara su amor por la humanidad cuando nada se merecía ese amor. Por los próximos 13 meses, Evan Roberts oró para que hubiera un avivamiento en Gales. Finalmente, él sintió que Dios quería que él le hablara a los jóvenes de su iglesia, así que hizo una reunión. La reunión duró hasta la medianoche y marcó el comienzo de un avivamiento continuo. Las puertas de la iglesia no se cerraban ni de día ni de noche por meses, y desde esa pequeña iglesia el avivamiento se expandió como un incendio forestal. Más de 100,000 personas aceptaron a Cristo y se bautizaron de manera pública y se hicieron miembros de la iglesia de Gales. ¿Qué fue lo que trajo tal obrar del Espíritu de Dios? La verdad de ese mismo versículo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Reciba ese regalo de Dios. Pero en segundo lugar, los que han recibido el regalo de Dios, descansen en Él, confíen en Él. Es una garantía de parte de Dios. ¿Por qué es que cuando hay dificultades uno piensa si Dios lo está amando o no? Estamos hablando de su regalo y su garantía. Pablo dice en Romanos 8 que nada puede separarnos del amor de Dios, nada en absoluto. Pero llegamos a una conclusión. En nuestro estudio de hoy he leído la letra de varios himnos. Me gustaría concluir leyendo una más, escrita por un autor que se aferró a la garantía del amor de Dios sin importar qué sucediera en la vida. George Matheson fue pastor hace más de 200 años. Lo que hizo que este pastor fuera único fue su ceguera. A causa de ella, él vivía con sus hermanas. Sus hermanas aprendieron latín, griego y hebreo. Ellas eran indispensables para su ministerio, ya que le ayudaban a estudiar el texto y preparar sus mensajes. Él era el líder de una iglesia de varios miles. Con el tiempo, una por una sus hermanas se fueron casando. Con el matrimonio de estas, George sufrió una gran pérdida, ya que al casarse se fueron a vivir a otra ciudad. Cuando la última hermana se casó, George quedó solo. Él podía hacer las cosas por sí mismo, pero le costaba. Sus hermanas se casaron ya de grandes, así que él ya estaba avanzado en edad. Y fue ahí, en esa lucha por confiar en Dios, cuando sus hermanas se fueron, que George Matheson escribió lo siguiente. Escuche bien. Oh amor que no me dejará ir, deposito mi alma cansada en ti. Te regreso la vida que te debo, que en la profundidad de tu océano pueda fortalecerme. Oh gozo que me busca en el dolor, no puedo cerrarte mi corazón.
Trazo el arco iris a través de la lluvia y siento que la promesa no es vana, que un día el lamento no tendrá lágrimas. ¿Cómo va a responder usted a este tipo de amor? ¿Lo va a recibir? ¿Va a descansar en él? Es un regalo precioso, es una garantía que no tiene precio, es un regalo perfecto. ¿Va a aceptar el regalo de Dios? Dice la Biblia que tenemos que orar, entendiendo que somos pecadores, débiles, enfrentados con Dios absolutamente, pero que a pesar de todo esto, Dios nos sigue amando. Dios le sigue amando. No importa lo que usted haya hecho, Dios le está amando constantemente. ¿Va a recibir ese amor? Ore a Dios. Reconozca que es pecador. Reconozca que Cristo vino a este mundo para morir por sus pecados. El amor de Dios es tan grande, tan amplio, que vino a morir aquí por usted. Él murió, pero al tercer día resucitó para nuestra justificación, dice la palabra. Así que lo que usted tiene que hacer ahora es recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. Allí donde está, ore a Dios una oración de fe, pidiéndole perdón por sus pecados y recibiendo a Cristo como su único y suficiente Salvador.